Resulta fascinante pensar que en una misma familia farmacológica existan grupos que se dividen únicamente por la naturaleza de sus enlaces dentro de la propia estructura molecular. Es lo que pasa con la gran familia de los anestésicos locales, donde encontramos dos grupos especialmente. Los aminoésteres, que tienen dentro de su estructura molecular un enlace éster, y los aminoamidas, que tienen en su interior un enlace amida. Dentro de estos últimos tenemos al que se considera el primer anestésico local dentro de la familia de los aminoamidas, lo que a mediados del siglo XX se conoció como la lidocaína. La lidocaína es un fármaco que pertenece a la familia de los anestésicos de tipo locales. Y dentro de los anestésicos locales pertenece al grupo de los conocidos como anestésicos de tipo aminoamidas. La lidocaína la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversas concentraciones, siendo las más habituales del 1%, del 2% y del 5%. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la lidocaína, donde vemos la principal particularidad que diferencia a los anestésicos de tipo aminoésteres y los de tipo aminoamidas, que en este caso la lidocaína, al igual que otros familiares, como por ejemplo la bupivacaína o la mepivacaína, posee en su estructura molecular en la zona medial un enlace de tipo amida, al contrario que de la otra familia, que suele presentar un enlace de tipo éster, como por ejemplo la cocaína o la benzocaína. Desde su descubrimiento y aplicación en la praxis clínica, la lidocaína siempre se ha utilizado para anestesiar una cierta zona del organismo, que puede ser relativamente grande o relativamente pequeña, y evitar el sueño o la posibilidad de dormir completamente al paciente. Y también se utiliza la lidocaína para ciertas técnicas anestésicas, como por ejemplo la anestesia locorregional, la anestesia epidural, los bloqueos de campo y los bloqueos de Bayer, o incluso las infiltraciones o la aplicación intraarticular, por lo cual la lidocaína se utiliza en la anestesia local, en la cirugía menor, como por ejemplo para las técnicas de sutura y coser partes del organismo. También se puede utilizar en odontología, por ejemplo para la extracción o reparación de piezas dentales. Y recientemente se descubrió que la lidocaína es un potente antiarrítmico que tiene mucha utilidad en los cuadros de arritmogenia ventricular. Y esa única particularidad se utiliza para la lidocaína dentro de los ámbitos de urgencias y emergencias. Dentro de la anestesia local, la lidocaína junto con la mepivacaína se han considerado los dos anestésicos locales más seguros y bien tolerados por los pacientes, pero debemos saber que la lidocaína está totalmente contraindicada en los propios cuadros de hipersensibilidad a la propia lidocaína, en ciertas situaciones críticas, como por ejemplo en los shocks, tanto hipovolémico como cardiogénico, y también en situaciones cardíacas donde suele haber bradiarritmias, como por ejemplo en los bloqueos auriculoventriculares, los bloqueos de rama tanto de tipo izquierda y derecha y sus variaciones, en los Wolff-Parkinson-White y otras cardiopatías similares. Y tampoco deberemos utilizar la lidocaína si el paciente está deshidratado o tiene una tendencia a la deshidratación,
En la presencia de infecciones donde vayamos a realizar la anestesia local, en este caso las septicemias locales, y por supuesto, si la zona a anestesiar presenta un cuadro de inflamación, sea por infección o sea por otras circunstancias patológicas, tampoco utilizaremos la lidocaína. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones. Por ejemplo, en pacientes geriátricos y en pacientes debilitados, siempre debemos de cuidar a nuestros mayores. En estas ambas situaciones utilizaremos una dosis menor de lidocaína, pero que siempre sea efectiva para la técnica que vayamos a realizar. Si el paciente presenta bradiarritmia o se espera que puedan desarrollarse bradiarritmia, mucho cuidado con la aplicación de lidocaína, que puede incluso agravar estas situaciones. En pacientes con insuficiencia hepática, cardíaca o incluso respiratoria, como veremos más adelante, en cuadros de epilepsia y en coagulopatías, ya que la lidocaína tiene cierta interacción con algunos anticoagulantes, como por ejemplo la heparina. En pacientes pediátricos, especialmente en menores de 4 años, donde no se ha establecido una seguridad terapéutica de la lidocaína, ni hay muchos ensayos en estas poblaciones, tampoco deberíamos de utilizar la lidocaína o con mucha precaución en zonas donde haya heridas, aunque la lidocaína se recomienda para la cirugía menor, por ejemplo, en la sutura epitelial. Pero siempre hay que ver que la herida está limpia, que no hay contaminación ni infección y que se puede suturar. Y por supuesto, si el paciente ya presenta algún tipo de cardiopatía, no tiene por qué ser una arritmia, mucho cuidado con la lidocaína. Y si puede ser, hay que monitorizar al paciente cuando utilizamos grandes cantidades de lidocaína, aunque sea en anestesia local, como por ejemplo en la anestesia epidural en las pacientes ginecológicas durante el parto, con la toma de las constantes vitales, temperatura, tensión arterial, electrocardiograma, oximetría y frecuencia cardíaca y respiratoria. El mecanismo de acción de la lidocaína es idéntico al resto de su familia dentro de la anestesia local, es decir, de los tipos aminoamidas. Si comenzamos con el mecanismo de acción de tipo anestésico, la lidocaína ejerce su acción mediante la disminución de la permeabilidad de la membrana nerviosa al principal ion del sistema nervioso, el sodio, por lo cual no hay una transmisión de los impulsos eléctricos y se bloquea a los mismos. La pérdida nerviosa que suele hacer la lidocaína tiene 3 fases. Comienza con una pérdida nerviosa de tipo autonómica, después una pérdida nerviosa de tipo sensorial y finalmente una pérdida nerviosa de tipo motora. Por lo cual, si la lidocaína la utilizamos a grandes dosis o de forma muy continua, se pueden producir incluso parálisis musculares en la zona local o regional donde hemos administrado la lidocaína. Y la acción de la lidocaína como anestésico comienza con una disminución del dolor en la zona local, disminución de la temperatura y del tacto en la misma, una menor propiocepción de la zona por parte del paciente y una disminución del tono muscular. Si nos centramos en el mecanismo de acción de la lidocaína como antiarrítmico, tenemos que saber que la lidocaína pertenece al grupo de los antiarrítmicos de clase 1B, es decir, disminuye la despolarización de las células cardíacas, disminuye el automatismo cardíaco y disminuye la excitabilidad miocárdica. Con lo cual, ¿qué lleva a ello? Que el corazón se relaja. Pero especialmente la lidocaína ejerce su acción antiarrítmica en la fase cardíaca de la diástole ventricular. Por lo cual, la lidocaína es muy útil para ciertas arritmias graves o incluso letales, como por ejemplo
la taquicardia ventricular en cualquiera de sus formas, con pulso, sin pulso, polimórfica, monomórfica, sostenida o no sostenida, y en la principal arritmia ventricular letal, la fibrilación ventricular. La principal vía de administración de la lidocaína es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa, intramuscular o subcutánea. Pero también la podemos utilizar de forma tópica, debido a la multitud de presentaciones actuales en forma de cremas, pomadas o geles que se pueden administrar en la piel para tener que evitar la administración dolorosa de la inyección de lidocaína. Por ejemplo, la administración tópica es muy útil cuando utilizamos la lidocaína o queremos utilizar la lidocaína, por ejemplo, en la cirugía menor. En este caso, para coser ciertas zonas o ciertas áreas, como por ejemplo la piel. La posología más habitual de la lidocaína es muy extensa debido a la gran cantidad de ensayos y evidencia científica que hay sobre las distintas dosis que podemos utilizar para los usos más importantes de la lidocaína, por lo cual dentro de los ámbitos anestésicos hay que hacer una extensa revisión bibliográfica de las dosis. Y si nos vamos a los ámbitos extrahospitalarios, urgencias y emergencias, para utilizar la lidocaína como antiarrítmico, tenemos que saber que para las taquicardias ventriculares sostenidas, no sostenidas, con o sin pulso, polimórficas o monomórficas, comenzaremos con un inicio de 0,7 a 1,4 miligramos por kilogramo, administrar en 2 o 3 minutos aproximadamente. Si fuera necesario, repetiríamos la misma dosis a los 5 minutos, administrando un máximo de 300 miligramos por hora. Y de ahí seguir con una perfusión de mantenimiento de lidocaína, si persistiese la arritmogenia, de 1 a 4 miligramos por minuto. Y si utilizamos la lidocaína para el tratamiento de la principal arritmia letal, la fibrilación ventricular, utilizaríamos una dosis algo mayor, con un inicio de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo, repitiendo en bolos de 0,5 a 0,75 miligramos por kilogramo cada 5 o 10 minutos si precisase, y siempre administrando un máximo de 3 miligramos por kilogramo. Y de ahí, si vemos que la fibrilación ventricular persiste, instauraríamos una perfusión, siendo la más apropiada una disolución de 1000 miligramos de lidocaína en 500 mililitros de suero salino fisiológico, teniendo una concentración aproximada de 1 mililitro equivalente a 2 miligramos de lidocaína, y de ahí administrar al ritmo deseado, como por ejemplo de 1 a 4 miligramos por minuto. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la lidocaína con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva bibliografía, aunque se ha demostrado que la lidocaína tiene bastante compatibilidad con un montón de fármacos y familias farmacológicas. Y por ahora se ha demostrado que tiene incompatibilidad con un fármaco nada más, tanto en la misma disolución como en terapia ENI, siendo este fármaco la fenitoína, es decir, con un antiepiléptico. Por lo cual, en un paciente con epilepsia que esté en tratamiento con la fenitoína, mucho cuidado con la administración de lidocaína. Y por supuesto, tenemos que ver las interacciones que tiene la lidocaína con el resto de la farmacología.
donde vemos que la lidocaína puede potenciar el efecto de algunas familias farmacológicas o de sí misma, es decir, una sinergia, si se administra con otros antiarrítmicos, especialmente con los de su clase, no solamente de tipo B, sino de tipo 1A, 1B y 1C, con bloqueadores neuromusculares y con barbitúricos, como por ejemplo el fenobarbital, con ciertos antiepilépticos, como por ejemplo la fenitoína, con quien tiene incompatibilidad, con algunos inhibidores enzimáticos, como los IMAOs, y con la familia del fentanilo, es decir, con ciertos opioides mayores, pero que están relacionados con el fentanilo, el alfentanilo, el carbafentanilo, el remifentanilo y muchísimos más. También tiene interacción con los depresores del sistema nervioso central, de ahí los opioides, y con los beta-adrenérgicos, como por ejemplo ciertas sustancias que pueden ser las catecolaminas o estimulantes del sistema adrenérgico. La lidocaína suele ser un fármaco bastante seguro si se utiliza a las dosis recomendadas y durante el tiempo terapéutico adecuado, pero no por ello podemos obviar los efectos adversos de la misma, siendo algunos de ellos, a nivel general, la aparición de mareo y de sueño como anestésico local, la aparición de convulsiones que suelen ser muy raras, pero aquellos pacientes con una base patológica neurológica, como por ejemplo en la epilepsia, puede agravar un estado de convulsión. Puede aparecer depresión respiratoria, especialmente si utilizamos la lidocaína a grandes dosis o en zonas muy cercanas al sistema respiratorio. También puede producir espasmos, así como dolor y ciertas dermatopatías, es decir, reacciones cutáneas a la administración de la lidocaína. Y puede producir parálisis nerviosa, muy importante si utilizamos la lidocaína a grandes dosis o de forma muy continua. Y por supuesto puede producirse una sobredosis de lidocaína, donde deberemos de tener el principal material adecuado para la reversión de la lidocaína, así como un soporte vital avanzado. Y finalmente, en el embarazo y la lactancia, la lidocaína tiene categoría B. Es decir, se puede administrar sin ningún problema, incluso aún sabiendo que la lidocaína se excreta por la leche materna, pero los estudios han demostrado que apenas afecta al recién nacido y su desarrollo. Finalmente, nos queda decir que la lidocaína, dentro de la dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es una sustancia no dializable y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis en aquellos pacientes con alto grado de nefropatía o hepatopatía, pero sí deberemos de administrar la dosis según la respuesta del paciente. También tenemos que saber que la lidocaína, siempre que la utilicemos en cirugía menor o incluso en la propia anestesia local, en las distintas técnicas de administración, hay que tener en cuenta que siempre hay que utilizar la mínima dosis efectiva. Es decir, si administramos una dosis de, por ejemplo, 1 mililitro de lidocaína al 2%, si vemos que la zona a anestesiar el paciente no la siente, ahí nos quedaremos. No administraremos ninguna más. Incluso aunque la bibliografía nos diga, pues mira, este paciente al ser un poco obeso se le puede administrar más. Si el paciente ya de por sí no siente en la zona de anestesia local, no se administrará más. Y si el paciente es frágil, por ejemplo, un paciente debilitado o en la tercera edad, de nuevo utilizar la mínima dosis efectiva. Y si utilizamos la lidocaína como antiarrítmico, a pesar de que se ha demostrado su buena práctica y su buena terapia contra
algunas de las arritmias ventriculares más letales, siempre hay que revisar la bibliografía existente y vigilar la aparición de efectos adversos en el paciente crítico.